Bienvenidos a una nueva lección de Fast English. Hoy hablaremos de la double question. Comenzaremos con la más popular, what. What, que tiene dos significados y uno de ellos en singular y plural. El primero y más conocido es qué. Veamos el ejemplo. What do you want? Dentro de la estructura, la double edge question va siempre de primero, seguido luego de una estructura de pregunta. En este caso estamos usando la estructura de los verbos regulares. Por eso la estructura es así. What do you want? Veamos ahora con el significado cuál. Lo usaremos acá. What is your favorite movie? Aquí sería ¿cuál es tu película favorita? Seguimos teniendo la estructura donde colocamos la double question de primero seguido de una estructura de pregunta de verbo to be. Si tienen alguna duda sobre estas estructuras, pueden ir por acá arriba a la etiqueta donde encontrarán los videos que están relacionados con ambos temas. Y por último con what encontraremos el cual pero en plural. Veamos el ejemplo. What are your cars? ¿Cuáles son tus autos? Pasemos ahora a otra de las preguntas. En este caso será when, y when significa cuándo. Veamos un ejemplo. When does the class start? ¿Cuándo comenzará la clase? Vemos que mantenemos la estructura donde when se coloca de primero y luego una estructura de pregunta de verbos regulares, donde colocamos pero en tercera persona, donde colocamos acá la pregunta con el auxiliar does. Utilizamos when y después de ella anexamos una pregunta en la estructura de verbos regulares. Hablemos ahora de where. Where significa dónde. La utilizaremos con un ejemplo acá y diríamos where is the bank. Como vemos, la estructura se coloca de primero y luego seguida de una estructura de pregunta de verbo to be. Where is the bank? ¿Dónde está el banco? Hablaremos ahora de who. Who tiene dos significados. Uno en singular, que es quién, y podemos usarlas en pregunta como who is your boss? ¿Quién es tu jefe? Vemos, colocamos acá el primero who y luego con la estructura de pregunta de el verbo to be. Sin embargo, acá en este tipo de preguntas no se utiliza el pronombre debido a que el pronombre está sustituido por la pregunta ¿quién? Y seguida después de la estructura en verbo to be sin tener un sujeto. Who is your boss? Tenemos también el segundo significado que es en plural y significa quiénes y lo podemos utilizar en preguntas como who are there? ¿Quiénes están allí? Pasemos ahora con whose. Whose tiene dos significados. Uno en singular que es de quién y lo estructuramos en la pregunta de esta manera. Se coloca en el inicio whose house is it. Como vemos aquí una pequeña diferencia que después de whose automáticamente viene preguntando lo que quieren saber que es la pertenencia y luego vendría el verbo to be con el complemento. Whose house is it? Es una estructura particular de este double question. Luego tenemos su significado en plural que es de quiénes y lo vemos en este ejemplo. Whose cars are these? Whose cars are these? Cars tenemos
el plural. Y vemos como esta estructura en particular coloca el objeto que se está preguntando a quién pertenece luego de whose. Es una estructura particular que debemos aprenderla. Luego tenemos why, que why significa por qué. Para preguntar por qué, para responder, se utiliza otra palabra denominada because y que la veremos en otra lección. La utilizamos para preguntar algo como why are you happy? ¿Por qué estás feliz? Why are you happy? Ahora tenemos a which. Which significa cuál, al igual que what. Sin embargo, hay una forma particular de cuando debemos usarlo. En este caso tenemos un ejemplo. Which is better, red or black? ¿Se dan cuenta de que aquí tenemos opciones? Pues sí, la diferencia con respecto a what es que este es específico. Pregunta cuál es mejor entre dos opciones, rojo o blanco. Si preguntáramos solamente cuál es mejor sin opciones, sino sobre una ambigüedad o un generalismo, utilizaríamos what. Por último tenemos a how. How significa cómo y lo usamos en pregunta como how are you, la muy conocida how are you. Bien muchachos, hemos llegado al final de la lección. Espero se suscriban para que puedan continuar con la gratuidad del curso y aprovechar las tutorías gratuitas. Nos vemos.